Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Mi nombre es Bárbara Millán y les voy a hablar de qué nos importa el Higgs, ¿ok? En el 2012, el bosón de Higgs fue el descubrimiento del año. Apareció en un montón de revistas. Por ejemplo, la revista Science dijo es el descubrimiento del año. La revista Times nombró uno de los portavoces de uno de los detectores que consiguió la partícula de bosón como una de las personas más influyentes del 2012. Ha sido genial. Esta partícula se ha estado buscando por décadas. Se dice que el descubrimiento es comparable con la fórmula de Einstein de energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. Sin duda alguna ha sido uno de los descubrimientos más importantes de los últimos 40 años y el más importante para física de partículas de esta década. Sin embargo, yo no les voy a dar los detalles del campo de Higgs, porque después que hay gente, algo así como Morgan Freeman, que tienen unos programas de 1 hora divinamente hechos, explicándote todos los detalles, pues creo que no hay mucho que se pueda decir en un par de minutos. Sin embargo, les voy a contar algunas cosas, pero sobre todo les quiero explicar las 3 razones por las cuales yo considero importante que estemos involucrados en grandes descubrimientos científicos. Entonces, voy a usar el bosón de Higgs, que es con el que tengo relación, para echarles el cuento de por qué creo que es importante estar en estos descubrimientos. Y el primero es el conocimiento. En resumen, tenemos el modelo estándar de partículas, que es un modelo que se ha ido comprobando en los últimos 40 años, que es el que nos dice cómo se comportan las partículas elementales con 3 de las 4 fuerzas que se conocen, ¿ok? Es un modelo que año tras año se ha ido demostrando, todas las partículas que predecía se han conseguido. Sin embargo, hay una parte de la teoría que en el modelo original tenía como un vacío. Y este vacío básicamente es que la teoría no explicaba cómo las partículas fundamentales adquieren su masa. Y esto es de gran importancia porque esto nos ayuda a saber cómo cuando ocurrió el Big Bang, esa energía se transformó en materia, ¿ok? En los años 60, 4 grupos de científicos, entre ellos Pixar Higgs, pero no solamente él, crearon unas teorías independientemente que decían, bueno, debe existir un campo, ¿ok? Como un campo electromagnético, pero es un campo que se llama el campo de Higgs, y cuando las partículas pasan a través de este campo, las partículas elementales adquieren su masa. Y bueno, ¿qué ocurrió? El 4 de julio del 2012, 2 de los detectores del Gran Colisionador de Hadrones dijeron, estamos viendo una partícula que parece ser la partícula de Higgs. Fue algo fabuloso y ya para marzo de este año se confirmó que la partícula en realidad existe. ¿Ok? Eso fue un día genial, o sea, cambió cómo la gente veía todo, la gente andaba feliz de la vida, muerta de la risa en el laboratorio y créanme, esa gente no anda riéndose por ahí todo el día. Así que tiene su punto especial. Pero bueno, ¿qué hizo que el descubrimiento fuera tan importante? La razón por la cual hacemos ciencia y la razón principal es entender la naturaleza, el saber por qué estamos aquí, el querer saber qué ocurrió en el Big Bang. Y en este caso, el conseguir la partícula de Higgs nos dice, bueno, el modelo estándar, el que tú has estado buscando por tantos años, es correcto. Nos ayuda a entender un poco más el universo. Nos dice, mira, aquí tienes este modelo que te está diciendo al menos un pedacito del universo, tienes idea, o al menos hoy creemos que lo entendemos. Así que es de gran importancia el haber conseguido esta partícula. Sin embargo, no solo la belleza alrededor de la ciencia es lo que nos mueve. O sea, la parte principal es simplemente entender el universo y ver qué bello es. Pero no se puede despreciar todas las cosas que vienen de ahí. Por ejemplo, cuando Darwin sacó su teoría de la evolución a mediados de 1850, estoy segura que muchísima gente no sabía qué se iba a hacer con eso. Era casi una idea filosófica. Y sin embargo, hoy en día tenemos algoritmos genéticos, alimentos transgénicos, estudios epidemiológicos. Y muchas de estas cosas derivan de esa teoría, ¿ok? Y entonces, bueno, espero que la parte científica la sabemos. O sea, de estas razones, la primera razón es el conocimiento. Queremos estar involucrados porque nos parece bello. Es importante como país estar involucrados en descubrimientos científicos. Nos hace mejores personas, nos hace mejores sociedades. La segunda razón para estar involucrados es la tecnología. Todos estos experimentos desarrollan muchísima tecnología que eventualmente es trasladada al día a día que todos conocemos. Y comencemos con cómo se observa el bosón de Higgs. Para conseguir el bosón de Higgs es necesario producir esta partícula
en unas condiciones que sean similares a las que existieron cuando hubo el Big Bang. Para poder crear este ambiente necesario para que consigamos la partícula, hace falta el gran colisionador de hadrones. Entonces, tenemos una máquina que está a 100 metros bajo tierra, son 100 metros, aquí, son 27 kilómetros de circunferencia, y aquí abajo, en este túnel, están pasando dos haces de protones, unos en dirección horaria y los otros en dirección antihoraria, a este porcentaje de la velocidad de la luz. Estamos hablando de que esta máquina es masiva. Aquí tenemos, por ejemplo, una foto de cómo se ve el túnel por donde están pasando los protones. Tenemos al señor en bicicleta y dentro de este tubo se encuentran los sistemas de imanes por donde están dos sistemas de imanes como de este tamaño por donde pasan los protones en direcciones distintas. Es interesante pensar que este sistema de imanes son superconductores y para ser superconductores ellos tienen que estar a 3 grados Kelvin. Estamos hablando que eso es menos 271 grados centígrados. Es más frío que la temperatura del universo. De igual manera, es necesario desarrollar un vacío por donde pasan los protones, donde hay menor moléculas de las que hay en la atmósfera de la Luna, ¿ok? Luego hay cuatro puntos de este aro, del LHC, donde colisionan las partículas, que son estos 4 puntos. Y 2 de estos detectores son los que estaban buscando la partícula de Higgs. Aquí, por ejemplo, vemos cómo se ve un evento por el detector. Esta es una fotografía de un candidato a evento Higgs que decae en 2 fotones, ¿ok? Y bueno, ¿cómo creamos la partícula de Higgs? Básicamente utilizamos la ecuación de Einstein, energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. Si tenemos muchísima energía, que es lo que tratamos de lograr con estas colisiones, podemos crear partículas bien masivas como el bosón de Higgs. Sin embargo, necesitamos unas máquinas inmensas para poder medir estas partículas. Estas partículas son muy energéticas, decaen rápidamente, se transforman en otras partículas, así que necesitas grandes aparatos que puedan medir ese decaimiento para poder calcularlo. En esta foto, por ejemplo, tenemos uno de los detectores, que es CMS. Para que tengan una idea, los protones están pasando por esta parte verde de aquí y entran al centro del detector y ahí colisionan. Para darle unas dimensiones, aquí tienen esta cosita azul que son unas puertas y bien grandes y son 4 metros de alto. Estamos hablando de que este aparato, esta súper gigante cámara fotográfica, pesa 13.500 toneladas. Eso es más o menos el doble que la Torre Eiffel. En la siguiente foto, por ejemplo, tenemos cómo se ve la imagen de la caverna del experimento Atlas, que es el detector más grande de los del LHC. Esto es una caverna cuando la estaban construyendo y tiene 35 metros de ancho, 55 de largo y 40 de alto. Aquí podemos ver un par de personas al frente y un par de personitas aquí atrás. O sea, es algo simplemente gigante. Y si queremos un ejemplo venezolano, si tomáramos el río Orinoco, que es el tercer río más caudaloso del mundo, para llenar la caverna, eso tardaría 2.3 segundos. Que no suena como que sea muchísimo tiempo, pero para el LHC 2.3 segundos es bastante. O sea, en 2 segundos tenemos más de 400 millones de colisiones, de las cuales el detector solo selecciona alrededor de 600 eventos interesantes y probablemente ninguno de esos sea el Higgs. Estamos hablando de que en el LHC, para poder producir un Higgs, es aproximadamente un Higgs de cada millón de colisiones. O sea, cuando el 4 de julio dijeron que se había conseguido una partícula que parecía ser la partícula de Higgs, estábamos hablando de 27 eventos. O sea, es bastante difícil. Necesitas un montón de estadística para poder ver partículas interesantes como el Higgs. Pero bueno, ¿qué sale de todo esto? Como les pude mostrar, todos estos aparatos necesitan una gran tecnología. Necesitan trabajar con muchísima radiación. Necesitan durar por muchísimos años, alrededor de 20 años. Cuando un ingeniero o cuando un grupo de ingenieros necesita construir algo en la industria, por lo general con que dure 2, 3, 4 años es suficiente o lo que dure la garantía. En este caso estamos hablando de una máquina que tiene que durar más de 20 años con muchísima radiación, con condiciones extremas. Cuando el proyecto es desarrollado todavía no se tiene la tecnología. Y a partir de ahí hay una transferencia tecnológica de todas las cosas que se sacan, como por ejemplo el WWW, el GRID, que es una herramienta
para hacer análisis y guardar toda la data que el LHC está tomando. Es una herramienta mundial, o sea, una red de sensores mundiales. Se sacan cosas como imágenes por resonancia magnética, tecnología de pañales desechables son usadas, vienen del LHC, y sobre todo capital humano. Tienes muchísima gente que está siendo entrenada para hacer estos aparatos y aprendiendo un montón de tecnología que de otra manera no puede ser desarrollada. Todo este capital humano que sale de estos experimentos luego va a la industria, va a los países y trabajan por ello. Ok, entonces voy a la tercera razón por la cual creo que debemos estar involucrados. Conocimiento, tecnología y sobre todo colaboración. Tiene que haber un equipo bien grande detrás de todo este proyecto para poder llevarlo a cabo. Para esto se necesita un laboratorio como el CERN. Estamos hablando de que algo que a mí me parece bien interesante es que este laboratorio se creó después de la Segunda Guerra Mundial para evitar la fuga de cerebros de Europa y volverse a traer los científicos a Europa de nuevo. No es un laboratorio que se creó en el pico de la economía, se creó en un momento de crisis. El CERN tiene 4 misiones fundamentales. Una es impulsar las fronteras del conocimiento, ciencias básicas, entender de dónde venimos, cómo se forma la materia, entender el Big Bang. El segundo es desarrollo de nuevas tecnologías para aceleradores y detectores que luego son transferibles al día a día. El tercero es entrenar científicos e ingenieros para el mañana. Y por último, es unir gente de diferentes países y culturas. En estas imágenes tenemos parte de las personas que trabajan para la colaboración de CMS y Atlas, que son los dos que, como estaba diciendo, que consiguieron el Higgs. Y aquí no hay ni siquiera cerca de las 6.000 personas que trabajan para conseguir estas partículas. En general, en el CERN hay 12.000 científicos involucrados de más de 99 nacionalidades. Eso era de 99 nacionalidades para enero del 2013. Estamos hablando de que necesitas muchísima gente trabajando en conjunto, pensando en un fin en común para poder lograr estos descubrimientos. La colaboración es una parte esencial. La necesitas porque necesitas la interculturalidad y las diferentes maneras de pensar para lograr llegar a estos resultados. Estamos hablando de que cuando tienes 99 nacionalidades, tienes personas de culturas distintas, religiones distintas, el palestino está trabajando con el israelí, con el americano, el judío, con el musulmán, con el cristiano. Llega un momento en que hay una razón científica detrás de todo eso y lo que nos interesa es el conocimiento científico. Así que, haciéndoles un resumen de estas 3 razones, los grandes descubrimientos se dan gracias, o sea, necesitamos estar en estos grandes descubrimientos por el conocimiento, porque como país nos interesa ser parte de ese conocimiento que se está desarrollando. La parte de la tecnología, porque como país nos interesa formar parte de esa tecnología. Es necesario estar ahí. Necesitamos aprender a desarrollar la tecnología del futuro. La tercera parte es la colaboración. Estas 12.000 personas son esenciales, pero no son solo estas 12.000 personas. En general, por ejemplo, el CERN trabaja en distintos experimentos. El 2012 fue el CERN, pero no sabemos qué va a haber mañana. Necesitamos invertir en absolutamente todo para poder estar ahí. Hay una buena parte del conocimiento que no se da en el resultado final, que no aparece en el paper, que se da solamente que lo aprendes cuando eres parte del proceso, que no se da solo en las cosas que funcionaron, sino en todo lo que no funcionó también. Y por eso es esencial que país, sociedad, personas se involucren en tratar de estar en estos grandes experimentos. Ahora les voy a cambiar un poco el tema y voy a concluir diciéndoles cuál es la participación de los venezolanos que tenemos en el CERN. Habemos 12 venezolanos en el CERN, lo cual es un buen número, y de los cuales 5 son mujeres, que es más alto que cualquier otro país. Es importante mencionar que hay otros países latinoamericanos que tienen acuerdos de cooperación con el CERN. En el caso de Venezuela hay nada más acuerdos científicos, pero todos estamos de acuerdo en que el gobierno necesita involucrarse y necesita ser parte de esto para nosotros poder representar a nuestro país en estas grandes colaboraciones. Nosotros 12 hemos estado representando personas de Francia, Holanda, Suiza, Italia. En mi caso particular, yo estudié física aquí en la Simón Bolívar y quería ir al CERN. Y como venezolana, no hay manera en que yo podía aplicar para ir allá. Así que apliqué a una maestría en Holanda que me ayudaba a hacer los vínculos con el CERN y me aceptaron en la maestría, así que me fui.
Y cuando estaba haciendo la maestría, en el primer verano me enviaron al CERN como parte de su grupo, o sea, representando a los holandeses. Y al igual que lo que decía Carlos, creo que yo llegué al laboratorio y después que trabajé dije, aquí es donde quiero estar. O sea, este es el sitio que me interesa estar. Y a partir de ahí, desde el 2007, he estado haciendo vínculos con el laboratorio y terminé aplicando a un doctorado con la Universidad de Suiza y ahora estoy terminando mi doctorado ahí con uno de los experimentos que consiguió el bosón de Higgs. Es bien interesante mencionar que cada uno de estos muchachos tiene sus historias distintas, han llegado por distintas razones. La mayoría de ellos ha llegado gracias a un profesor que se llama José Aucari, que es de la Universidad de los Andes, que trabaja en Francia y se los ha traído a casi todos a trabajar para el CERN. Así que creo que con lo que quiero cerrar es que todos tenemos que estar ahí. Necesitamos abrir los canales, necesitamos abrir y dar todo el apoyo para las generaciones que vienen. O sea, todos tenemos la capacidad, o sea, la universidad y en general el país tiene un gran capital humano que necesita ser usado, que necesita participar en estos grandes descubrimientos. Pero para eso necesitamos un gran apoyo institucional y gubernamental. Gracias.